Empezamos con una fuente de alimentación, vamos a rectificar los 220 RMS a 12 voltios, tenemos para eso un 7812, un puente de diodos, un capacitor estamos utilizando de 220 microfaradios y el resto del circuito lo estamos modelando como una resistencia, ya que la impedancia interna es básicamente parecida. Entonces, al encender el sistema estamos utilizando una alimentación de menos 12 a 12 RMS, que es parecido al trafo que vamos a utilizar, y medimos el voltaje respecto a tierra para ver si efectivamente nos está arrojando 12 voltios. Y sí, es muy parecido a 12 voltios. 12.78 está bien. Entonces, para probar el switch o el sensor que vamos a utilizar un sensor magnético, también llamado switch read. Entonces aquí estamos midiendo continuidad en el switch cuando no está sometido a un campo magnético. Como podemos ver, no suena, o sea, es normalmente abierto. Y esa es la idea como hemos simulado también en nuestro circuito. Cuando la puerta está abierta, quiere decir que el imán no está cerca, entonces todo el sistema se va a activar como está simulado. Y mientras está conectado, vemos que hay continuidad. A ver. Ubícalo bien. Ahí está. ¿Ese no? Ahí está. Ahí está. Sale. Queda. Ahí está. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, ahorita nos encontramos contemplando la que es la etapa de los actuadores, donde presentamos nuestros dos BJT, nuestro switch read, donde tenemos un imán colocado. Ahorita no se encuentra colocado. Este switch read está en configuración normalmente abierto, por lo que cuando no detecta un campo magnético debería estar no debería haber conexión entre ambos terminales. Más bien, cuando se presenta un campo magnético, ahí sí debería haber conexión. Y estamos simulando el resto de nuestro circuito con un LED. También se contempla el diodo de protección, porque se supone que este LED debería presentar un relé que a su vez va a activar el resto de nuestro circuito, como ya se vio en el video demostrativo. Entonces, lo que tenemos acá presente es qué pasa si prendemos o alimentamos nuestro circuito. Uy, ¿qué pasó? Nos enciende nuestro LED, pero hemos alimentado nuestro circuito con 12 voltios, que es la configuración de voltaje que hemos planificado y configurado a través de todos nuestros informes. Entonces, ¿pero qué significa esto? Bueno, según lo que hemos visto previamente, nuestra alarma, que viene a ser la activación de nuestro LED, que representa nuestro relé, debería ser activado una vez se detecte que se ha abierto la puerta o una ventana, etcétera, lo cual está representado por nuestro switch read. Cuando detecte un campo magnético, significa que nuestra puerta o ventana está cerrada. Pero, ¿qué pasa si sacamos ese campo magnético? O sea, que si abrimos la puerta o ventana, se prende. Encender el relé implica de manera representativa que nuestro relé está activado, y por lo tanto va a activar las siguientes etapas de nuestro circuito. Nuestro SCR a su vez también. Y cuando regresamos a cerrar nuestra ventana, se vuelve a apagar el LED, que representa de nuevo a nuestro relé. Y eso es todo. Entonces, como hemos podido observar, ya tenemos dos etapas funcionando correctamente. Esta es la etapa de alimentación, donde chapamos nuestro voltaje AC y lo regulamos a 12 voltios. Y este voltaje que nos otorga debería ser suficiente para poder alimentar con 12 voltios, como hemos simulado anteriormente, a nuestra etapa del VJT, ¿no es cierto? Entonces, el circuito ahorita está apagado, no hemos encendido el circuito, el módulo. Sin embargo, cuando lo prendamos vamos a ver que este LED debería prenderse, porque vamos a iniciar con el imán fuera de nuestro switch read. Entonces, efectivamente vemos que toda la etapa se está acoplando correctamente. Deberíamos verificar que el mismo comportamiento exactamente funciona. Acercamos puerta cerrada, ¿no? Se apaga. Puerta abierta, debería prenderse o debería encender nuestro relé, ¿no es cierto? Puerta cerrada y puerta abierta. Entonces, ambas etapas están funcionando correctamente.
Inicialmente en nuestro circuito estábamos utilizando este esquemático donde básicamente tenemos la resistencia conectada al gate para nuestro SSR, conectada al LED y al final recién la conexión a GND. Sin embargo, lo que se nos recomiendo es que conectemos primero el LED, después el SSR y con el voltaje de 5 voltios en este caso para testear si es que realmente funciona o no funciona. Nuestro voltaje de alimentación para el LED o bueno para toda esta malla de acá va a ser de 1.2 normalmente, aunque acá estamos midiendo 5.7 como para encender bien el LED, ya que cuando bajamos al valor mínimo que nos puede dar el módulo de pruebas deberíamos ver que nuestro sistema se apaga. El sistema de encendido y apagado está modelado con este LED en serie con esta resistencia, debido a que nosotros nos piden que cuando el sistema se active, y eso se va a hacer con toda la etapa de los BJTs, cuando el sistema se active, toda la alarma debe mantenerse prendida. Y si es que, a menos que nosotros desconectemos o le bajamos el voltaje de alimentación, ¿no es cierto? O de reinicio manual. Entonces aquí nosotros vamos a testear con este cable, mandarle la señal al gate que está conectada a esta resistencia de 100 ohmios, al gate de nuestro SSR. Entonces empezamos, conectamos y vemos que por más que lo hemos sacado el LED sigue prendido, ¿no es cierto? Esto porque ya pasamos el voltaje de disparo, que según el datasheet es mínimo es 0.6 voltios. Entonces la única manera de apagarlo, por más que nosotros estemos encendiendo, apagando, que sería el equivalente a prender o apagar el LED, sería simplemente bajar la alimentación o el switch manual, ahí recién se apagaría nuestro sistema. Como vemos el voltaje en el número de 1.3 muy bajo, volvemos a encenderlo, ¿no es cierto? Y digamos que llega de nuevo la señal y se enciende y se queda encendido, a menos que nosotros volvamos a apagar el sistema manualmente. Empecemos con el módulo apagado. Vamos a simular una alimentación de 12 voltios, que es lo que obtendríamos de nuestro regulador. Encendemos el módulo, vemos una alimentación cercana a lo que hemos hecho en las pruebas, que era aproximadamente 12.78 voltios. Entonces, cuando la ventana está cerrada, que es básicamente lo que estamos simulando ahorita, no se envía ninguna señal a la etapa de los BJTs, no se switchea el relé y por lo tanto el SSR no tiene el voltaje necesario en el gate para activar toda la etapa siguiente. Como hemos visto anteriormente, el SSR es la última parte de todo lo que sería el circuito de control, porque todo lo demás va a estar conectado, digamos, a la parte del ángulo, ¿cierto? A la parte de arriba, y el gate vamos a controlarlo con este cable de acá. Entonces vamos a ver que cuando la puerta o ventana se abre, enviamos una señal, va a haber una señal que va a estar entrando al gate. Entonces vamos a ver, y el buzzer empieza a sonar. Controlamos el volumen del buzzer solamente con el voltaje que le estamos dando, lo regulamos con la perilla de aquí. Entonces la idea es que por más que nosotros abramos o cerramos la ventana, es decir, que le llegue o no le llegue señal, vemos, le está llegando o no le está llegando señal. Sigue sonando la alarma, ¿no es cierto? Entonces simplemente, o lo que se pide es que solamente se apague cuando se presiona un switch manual. En este caso es un pulsador en configuración pull-up. Pull-up quiere decir que mientras no está siendo presionado está enviando una señal de 5 voltios porque está conectado a alimentación. Entonces en este caso vamos a conectar, bueno, está conectado, deja pasando el buzzer, y cuando nosotros lo presionemos va a estar en circuito abierto, entonces el buzzer debería apagarse. Entonces vemos y se apaga. Muy bien. Entonces ahí se supone que la ventana está cerrada, ¿no es cierto? La ventana está cerrada. Entonces volvemos a encenderlo, se vuelve a abrir la ventana y el buzzer sigue funcionando. Entonces lo apagamos de nuevo y ahí queda. También nos están pidiendo un LED que se encienda a una frecuencia de 2 Hz. Entonces hemos considerado durante un periodo de 0.5 segundos un encendido y un apagado, ¿no es cierto? Entonces cuando hemos conectado a sonda del osciloscopio, que es justamente lo que estamos haciendo acá para revisar la onda, es lo que tenemos aquí. Pero eso lo hemos hecho en pruebas anteriores. Ahora vamos a proceder a encenderlo, que sería lo mismo que a nuestro circuito o a esta etapa del circuito le está llegando una señal de
de habilitación. En este caso estamos simulando alimentación con 5 voltios debido a que cuando el SSR está activo, y es decir que la ventana esté abierta, hay una etapa de regulación. Vamos a utilizar un voltaje de referencia que es justamente el diodo Zener de 5.1 voltios. Entonces encendemos el circuito y es justamente eso lo que se ve a la frecuencia dada, y eso lo hemos podido comprobar justamente por lo que demuestra el osciloscopio. La diferencia de tiempo acá es, la escala de tiempo es de 500 milisegundos, o sea 0.5 segundos, es justamente el periodo entre estas dos. Si hacemos la inversa son 2 Hz, que es justamente lo que nos está pidiendo, y es, como podemos ver, es bastante preciso, es bastante cercano a lo que nos están pidiendo el problema. Ya. Ahorita el módulo está prendido, con lo cual estamos simulando 12 voltios de alimentación que van desde nuestro regulador en la simulación. El circuito original era SSR y todo el circuito. Ahora lo que estamos haciendo es todo el circuito y SSR por recomendación del gran Domingo. Y lo que va a pasar aquí es que básicamente vamos a tener el buzzer en serie. Estamos reemplazando simplemente LED y la resistencia que tenemos en los sistemas, que es básicamente esto. Y lo que paralelo tenemos nuestro oscilador 555. Ajá, con todas las configuraciones que ya hemos calculado y hemos verificado que efectivamente da la frecuencia que nos están pidiendo. Entonces aquí podemos ver que el terminal positivo está conectado al oscilador, ¿no es cierto? A una parte del oscilador. Y el terminal negativo básicamente a la región positiva del oscilador, que es justamente donde le va a llegar los 12 voltios de este pulsador en configuración pull-up. Y luego la parte negativa, si se quiere decir de alguna manera, que no es realmente GND, que antes sí era GND porque estaba referenciada también a la misma tierra de los BJTs, ahora ya no más, sino que va a estar referenciada al cátodo, al ánodo del SSR. Es por eso que tanto la parte negativa del buzzer como el negativo, que es este riel azul de acá, que no está para nada relacionado con los BJTs, están conectados justamente al ánodo del SSR. Entonces comenzamos las simulaciones. Ahorita supuestamente la ventana o puerta está cerrada, por lo tanto no tenemos señal. Vamos a proceder a supuestamente abrirla. Y lo que vemos es que tanto nuestro indicador LED como nuestro buzzer está siendo activado, ¿no es cierto?, a la frecuencia que nos están pidiendo, y el buzzer también, le está llegando la misma señal. Algo que sí hemos cambiado respecto a la... Bajamos el volumen. Algo que sí hemos cambiado respecto a la simulación es que estábamos asumiendo que usábamos un diodo Zener para regular a 5.1 el voltaje de alimentación de 555. Lo que pasaba es que con esta configuración, básicamente, mientras que no esté recibiendo señal, 12 voltios siempre van a estar cayendo al diodo Zener, y por lo tanto el LED siempre se va a prender. Entonces es justamente por esto que hemos cogido toda esta parte del circuito ya directamente y lo hemos colocado arriba del SSR. Y simplemente, como la señal de salida en el modo de operación en el que estamos utilizando, el 555, es estable, básicamente nos va a dar el voltaje de entrada con el que lo estamos alimentando, en este caso aproximadamente 12 voltios. Entonces, si no queremos quemar nuestro LED, simplemente tendremos que aumentar la resistencia, y estamos utilizando ahorita una resistencia de 10K, es el único cambio que vamos a hacer. Y a partir de ahora, simplemente tendríamos que reiniciar el sistema, que es a través de este pulsador de reinicio manual que nos dice. Entonces se apaga todo el sistema. La puerta está cerrada, entonces encendemos de nuevo a ver si es que la puerta está abierta. Y el sistema, como vemos, de nuevo está funcionando correctamente. Lo apagamos manual y a este que terminaría. Está funcionando.